Conferencia de Liderazgo, equipando líderes a la luz de las Escrituras. Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel. ¿Cómo liderar en la iglesia? El último sermón o el último estudio que nos toca en este seminario. ¿Cómo liderar en la iglesia? Así que muchas gracias por la oportunidad también de estar aquí. Para mí es un privilegio, es un gusto compartir con ustedes. Y he conocido algunos nuevos también. Qué bendición, qué cosa más linda que Dios nos regala en eso. ¿Cómo liderar en la iglesia? Queridos, liderar no es ocupar un lugar, sino desarrollar una función. En este último sermón vamos a enfocarnos en eso. Les voy a leer. Dice: hasta ahora hemos visto que el buen liderazgo posee ciertas cualidades de base que le permiten a quien las ejerza, no importando quién sea ni cómo sea, influenciar la vida de otros. Eso sería un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. También hemos visto que Cristo aplicó en su papel de siervo líder estas características con sus seguidores en un tiempo limitado, con el fin de prepararlos para cumplir con la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Es más o menos lo que hemos visto hasta ahora. Dicho de otra forma, estamos haciendo una transición desde lo que yo soy en Cristo hacia lo que debo ser en Cristo, con el fin de influenciar a los demás para que sean el creyente que Dios quiere de ellos. Si no se han dado cuenta, aún el centro de todo es hacer de ti un punto de influencia que glorifique a Dios con su vida, un líder bíblico. Y ese es el punto de todo esto. Los 4 sermones apuntan a algo. Dios te quiere usar a ti para liderar. Pero teníamos que explicar todo el concepto del liderazgo, cuáles son características, qué tipo de temperamento Dios puede usar todos, cómo Cristo lideró y formó a otros para llegar a este punto final, que tú eres llamado por el Señor para ser un líder. A gran o pequeña escala, no importa. Pero todos nosotros somos llamados a ser un líder bíblico, una buena influencia, porque liderazgo lo traducimos como una persona con influencia, con la capacidad y el derecho de ser escuchado por otros, con el fin de que tú los lleves a ellos a un punto de crecimiento espiritual. Un buen líder, un buen punto de referencia, un buen punto de influencia. Tú debes hacerlo, no es opcional. El Señor nos llamó a todos a liderar, a ti y a mí. En diferentes grados, en diferentes volúmenes, no importa, pero todos nosotros estamos llamados a ser un líder bíblico. ¿Cómo puedo comenzar a ser una influencia, un líder dentro de mi iglesia? Bueno, y ahí algunos dicen, bueno, sí, ya entiendo, tengo que ser un líder, pero es que en mi iglesia ya están todos los puestos ocupados. Falso. Hay un puesto que nunca está lleno. Hay una función que nunca está sobreocupada. Hay una labor que no se está haciendo en las iglesias y aún en las iglesias que se está haciendo siempre hay espacio en esa labor. ¿Cuál es? La respuesta es sencilla. Tienes que hacer discípulos. Vamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La mejor forma de desarrollar tu liderazgo es hacer discípulos. Esa es la mejor forma. Y nunca está ocupado suficientemente esa labor como para que tú no la puedas hacer. Hacer discípulos es lo mejor que puedes hacer para desarrollar tu liderazgo. Uno a uno. Uno a uno. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Déjeme leerle el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recuerden que les dije al principio de esta conferencia que todos fuimos llamados a ser líderes, aunque no todos en el mismo nivel. Así comenzamos con esto. Todos somos llamados a liderar, no en el mismo nivel. No quieras competir con nadie. No es tu punto que tú tienes que tener el grupo más grande, ni el grupo de jóvenes más numeroso. No es el punto, no persiga eso. Olvídese de eso. Por un minuto olvídese de la competencia. Olvídese de ese tema de que, es que ellos son 20 y yo tengo que ser 40. Olvídate de eso. Cuando hablamos de la escritura y ser líder, estamos hablando de desarrollar personas. No estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de personas.
No hablamos de programas, de personas. Olvídate un rato de mirar números y con eso decir éxito o fracaso. Olvídate un poco de eso. Por ahora vamos a concentrarnos en que yo como hijo de Dios, Dios me llamó a ser un líder. Ya sé que tengo que ser un líder, tengo un temperamento, Cristo me está enseñando cómo formó a otros, yo también tengo que formar a otros. Ahora mi punto es, ¿qué tengo que hacer para desarrollar ese liderazgo de mi vida hacia otros? Ese punto de influencia hacia otros es a través del discipulado. Yo tengo que discipular a personas. Fuimos llamados a ser líderes, aunque no todos en el mismo nivel. Y la verdad que en el nivel que todos deberíamos partir es con una persona, con un discípulo, uno más. Uno conmigo, sencillo, con una persona. El liderazgo en términos sencillos es influencia y la mejor forma de desarrollar tu liderazgo es a través de hacer discípulos. ¿Qué cuento para hacer discípulos? Versículo 18, yo cuento con el poder de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores, a sus apóstoles, a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que cuando tú estás en cumplimiento de esta labor, cuentas con el poder de Dios para hacerlo. Es su voluntad que nosotros hagamos discípulos. Así que tú al hacer discípulos te vas a dar cuenta que el Señor va a estar contigo. Porque es parte de su plan, es su plan esencial hacer discípulos. Ahora, déjenme explicar lo que es un discípulo. Porque esta es otra cosa que en las iglesias a veces no se entiende bien y yo estoy tratando de esforzarme de hacerles claro qué significa el concepto de un discipulado o de un discípulo. En sus notas creo que lo dejé puesto allá. El discipulado es un proceso en el cual llevamos a otros a la madurez en Cristo al punto de hacer de él otro que haga discípulos. Esa es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo. El discipulado es transmitir vida, no material o no materia. Es enseñar a otro quién es Cristo, cómo es Cristo y qué hace Cristo con nuestra propia forma de vivir. Quiero aclararle una cosa a todos ustedes, porque fue mi error por años. Por años yo creía que hacer discipulado significa hacer clase, y son dos cosas totalmente distintas, y a veces hasta contrarias. Uno a veces pasa un material a la gente, ¿cierto? Algunos dicen, yo estoy haciendo discipulado, estamos haciendo tal materia. Pero el discipulado no se sostiene en la materia, se sostiene en las metas. Las metas del discipulado son más importantes que el material. El material casi es una excusa, casi es un canal, pero no es el fondo. El fondo del discipulado es transmitir vida a la gente. No es pasarle materia, no es como ya hice 8 lecciones, hice 12 lecciones, hice 16 lecciones. Pero eso es materia. Si esa persona llegó a 16 lecciones y no cambió nada, no ha sido discipulada. Porque el discipulado no tiene que ver con pasar materia, tiene que ver con que se traspasa la vida. Te estoy enseñando a vivir la fe. ¿Y cuáles son las metas básicas de un discipulado para saber que se cumplió? Hay 4 metas fundamentales para saber que el discipulado está funcionando. Primero, que el individuo tenga una relación real o viva con Cristo. Una relación real o viva con Cristo es para saber si está funcionando el discipulado. Es decir, está orando, está leyendo, está viviendo su fe. Él te está compartiendo, sabes que esta semana oré y Dios me respondió, eso es vida. Sabes que leí esta semana tal cosa y el Señor me habló, yo sentí que Dios me dijo tal cosa, una relación viva con Cristo. Primera meta. Segunda meta, que vaya a la iglesia. Asistencia a la iglesia. Otra meta que yo debo medir de mi discípulo es que comience a ir a la iglesia, sea fiel a la iglesia, sea constante en la iglesia, que no aparezca una vez al mes a la iglesia, sino que vaya a la iglesia, que asista, que tenga comunión en la iglesia. Tercera meta en un discipulado es que se relacione con las personas. No es que él va a la iglesia porque voy yo a la iglesia y está al lado mío todo el rato y yo lo tengo ahí y él no quiere hablar con nadie más que conmigo. No. Yo soy su discipulador y me encargo de que él conozca a los hermanos de la iglesia. Que se involucre, que se relacione con las personas. Y el último paso
es que busque oportunidades para servir a Dios. Que empiece ahí a levantar las sillas, que empiece a meterse en la cocina, a repartir platos. Cuando hay día de trabajo, que vaya a trabajar. Esas 4 metas, querido hermano, son básicas. Fíjate, a veces hacemos un discipulado de 16 lecciones y no cumplimos ninguna de ellas. Va de vez en cuando a la iglesia, eso de que ore y que lee, muy poquito. No se relaciona con la gente y no tiene oportunidad de servicio tampoco porque no se cumplió nada de esto. Pero ahora le entregamos su diploma de 16 lecciones y le decimos, oye, ¿ya hiciste tu discipulado? No, pasó una materia. Y puede ser muy Mateo para hacer una materia, pero eso no te dice que está discipulado. Solo sabe 16 lecciones bien aprendidas en su mente, pero no ha sido discipulado. Tiene que ser discipulado todavía. Y una persona que entiende bien lo que es el carácter del discipulado tomaría a esa persona y esa persona se te va a transformar en un problema porque sabe cosas, pero no vive nada. No es práctico con su fe. Si quieren aprender un poco de la filosofía del discipulado, Jeff Adam es un buen referente. Él ha desarrollado el tema bíblicamente hablando del discipulado. Se llama Jeff Adam, un hermano que ha trabajado mucho por años, tiene una iglesia grande, pero fruto de una buena filosofía del trabajo de discipulado. Querido hermano, tienes que discipular, pero tienes que saber cómo hacerlo. No busques pasar materia, porque tú te puedes ir de acá diciendo, ya, yo voy a empezar a discipular a alguien. ¿Quién querrá? Aunque no quiera, yo lo voy a buscar. Tampoco funciona. Porque para discipular tienes que buscar a alguien que quiere. Que se note que quiere. No puedo yo imponerle el discipulado a nadie. ¿Por qué no le puedo imponer el discipulado a nadie? Porque la persona tiene que querer crecer. Jesús nunca le impuso la fe a nadie. Jesús nunca provocó en alguien fe. No, Él le comunicó la verdad, animó, abrió las puertas de par a par, pero el que quería tenía que pasar por las puertas. Al pasar por las puertas, al ver esa intención, Jesús los tomaba porque querían. Pero no les provocó cosas así como, no, es que tú tienes que hacerlo y vamos a hacerlo. Porque a veces es como provocar algo que no está en la persona. Y es muy frustrante discipular a alguien que no quiere ser discipulado. No sé si te ha tocado la experiencia de llevar a alguien a un punto que no quiere ir. Es muy frustrante. En cambio, cuando tú vas con alguien que quiere ir, es un gozo discipularlo porque tiene ganas de crecer. Y tú tienes que buscar personas dentro de la congregación o esperar que dentro de tu grupo se levanten gente que diga, a mí me gustaría aprender más la Biblia. Ese es un buen candidato. A veces gastamos mucho tiempo con gente que no quiere crecer. Y pasas un año o meses invirtiendo en alguien y no crece nada. ¿Por qué? Si él te lo dijo, con su actitud, con su forma de ser, yo no quiero crecer. Entonces, ¿para qué insististe con él? No, es que por lo mismo insistimos con él, porque como no crece, lo queríamos hacer crecer. Es que es al revés. Tú no busques a los que no quieren crecer, busca a los que quieren crecer. Gasta tiempo con ellos. A los demás, déjalos. Ora nomás por ellos. Para que se vea Dios en medio de esa persona dando el crecimiento. Eso dice la Escritura. Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da. Entonces tienes que esperar a ver cuándo Dios da el crecimiento. Y si Dios, hay algo en esa persona que es de Dios, va a empezar a crecer. Supongamos que recién se convirtió. ¿Saben lo que quiere un recién convertido? Crecer. Se quiere bautizar, empieza a venir a la iglesia, está contento, está comprometido, es fiel. Y cuando tú lo ves en eso, 1 mes, 2 meses, ahí tienes un buen candidato para discipular. Porque él quiere buscar más y está buscando, está leyendo, es aplicado, no se pierde las charlas, está viviendo a Cristo. Cuando tú ves vida, ahí tienes que trabajar. Por lo tanto, hacer discípulos es transmitir vida a estas personas. ¿Okay? Cuando tú quieras discipular y tienes que hacerlo, no es pasar materia. Porque aquí algunos pueden sentirse muy contentos que han discipulado a 30, 40, 50. Pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo con sus vidas? ¿Están creciendo? Y si no están y no están creciendo, esas personas no fueron discipuladas. No te sientas fracasado, hiciste tu intento.
solo que lo hiciste con la persona equivocada. Así que ahora trata de hacerlo con las personas indicadas, con los que quieren, no con los que hay que obligarlos y andarlos tironeando para que crezcan. No funciona, no funciona. Jesucristo trabajó mucho con las personas que querían y que estaban ahí, por eso sus discípulos atravesaron el proceso, pero hubieron muchos que no siguieron el proceso. Ok, otra definición. Esta definición me la mandó un amigo que trabaja mucho también en Fundación de Iglesia y lo quiero mucho porque él tiene pasión por las almas y trabaja mucho con ellos también. Dice, hacer discípulos es tomar a otra persona, dónde está y cómo está, y comprometerse a guiarla por medio de la palabra y acompañarla en el camino hacia la madurez para ser conformada a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Esto es, hermanos, hacer discípulos. Cuando dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos, está hablando de ese tipo de personas. Tomar a alguien que quiere crecer, alguien que tiene una vida en Cristo y llevarlo en un proceso. Tú acompañarlo en el proceso y llevarlo en el proceso hasta que esa persona sea igual que tú, queriendo ganar a otro y desarrollar a otro para que también haga lo mismo, hasta el punto que la otra persona también se haga un reproductor. Esta es la idea del discipulado. Por eso tiene un principio y un fin. Yo lo tomo como está y donde está y lo trabajo, lo llevo, le doy mi ejemplo de vida. Lo que yo hago, él lo tiene que hacer, imitación, trabajo con él, soy sincero con él para decirle que no todo es fácil, a veces duro, pero lo llevo en el proceso hasta que madura al punto que esa persona se transforma en otro que dice, yo también ahora voy a traer otros y voy a discipular a otros. Esa es la idea del discipulado, reproducir tu vida en la vida de otro, con el fin de que ese otro también reproduzca a otro, y así. Eso es. Y si todos hiciéramos eso, la verdad que lo que Jesucristo pidió se cumpliría. ¿Qué pidió Jesús? Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿No le parece mucho? ¿Tú estás haciendo discípulos a todas las naciones? No estoy haciendo discípulos ni en mi iglesia, voy a hacer discípulos a todas las naciones. ¿De qué me está hablando, pastor? De lo que Jesús dijo. Él dijo que hay que llegar a todas las naciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Él está hablando de países, de etnias, realmente eso está hablando. Realmente esta palabra naciones acá usted la tiene que traducir como etnias. ¿Qué es una etnia? No necesariamente un país, pero es una cultura distinta a la mía. ¿Tenemos culturas distintas en este país? ¿Sí? Tenemos que ir a ellos. ¿Y en este país tenemos personas que son de otros países? ¿Sabe que el campo misionero Dios lo trajo aquí mismo? No tenemos ni que salir del país para encontrar un haitiano ahora. ¿Quiere encontrar gente de Perú? Fácil. ¿Quiere encontrar gente de Bolivia? Facilísimo. ¿Quiere encontrar gente de Colombia? Muy fácil. ¿Quiere encontrar ecuatorianos? Y les sigo nombrando. ¿Quiere encontrar argentinos? Facilísimo. Incluso palestinos y judíos. Nuestro país tiene, hermano, si usted me dice, si Jesús dijo hacer discípulos a todas las etnias, ni siquiera tengo que pensar en viajar. Yo me voy al centro de Santiago y puedo cumplir la gran comisión desde mi país. Pero casi nadie ve esto como un llamado, y este es nuestro llamado, a ser discípulos a todas las etnias. Si hay un grupo de personas distinto a mí, de otra etnia, estoy cumpliendo la gran comisión y no tengo que ni gastar plata en viajar. ¿Para qué? No, es que yo quiero ir allá porque allá está bien. Si Dios te llama a viajar y a salir, sal. Pero para cumplir la gran comisión, eso no es una excusa. Es que yo voy a viajar para cumplir la gran comisión. No necesitas. Porque la gran comisión la puedes y la debes empezar a cumplir aquí, en las etnias que ya tienes. Y ya tenemos naciones en medio de esta nación también, tenemos etnias en medio nuestro, así que podemos empezar a cumplir la tarea fácilmente. Dios trajo la misión a nuestra propia casa, así que necesitamos trabajar con eso. Este liderazgo, este es el liderazgo que más se ha perdido de nuestras iglesias, el hacer discípulos. Y querido hermano, ese es el liderazgo más importante y es el que más se ha perdido, el de formar discípulos. ¿Cuáles son algunas razones por qué este liderazgo se ha perdido mucho?
No sé si lo anoté en sus notas o lo tienen en sus notas ahí, pero tengo 4 puntos. ¿Lo tienen? Ok, número 1, léanlo conmigo. Porque es un trabajo arduo. Hoy todo se busca que sea fácil, pero el discipulado bíblico es trabajoso y exigente. Por eso la gente le hace el quite al discipulado, porque es un trabajo pesado, es un trabajo arduo. No es fácil. En esta fábrica las cosas salen lentas. En esta fábrica las cosas no son instantáneas, son día por día, paso a paso. Y a veces doy un paso hacia adelante con el discípulo y 2 para atrás y es complicado y hay que volver a empujar y comenzar. Es un trabajo arduo, por eso la gente no lo quiere. Por eso lo desecha y busca cosas más sencillas. Otra razón, porque es un compromiso espiritual, emocional, físico y hasta cierto punto material. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a discipular tienes que comprometerte a orar por esa persona. Tú tienes que comprometerte a orar. Va a ser una lucha espiritual a veces porque las personas vienen de contextos a veces difíciles y la lucha espiritual es grande. Y ahí que a veces tú te vas a encontrar que esas personas tienen algún tipo de lucha muy grande en el corazón, cosas que traen de antes, que el Señor los ganó, pero tienen conflictos serios, cosas espirituales allá, y tú te tienes que comprometer espiritualmente, también emocionalmente, porque uno se hace amigo, se hace hermano, se apega a las personas. Y eso es lo que la gente hoy día no quiere, casi no quiere compromisos, pero para discipular te tienes que comprometer espiritual, emocionalmente, porque hay afectos. Por eso siempre discipulamos hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿cierto? Y eso hoy día aún tiene que ser con mucho cuidado, tiene que ser muy estable en tus emociones. Porque hoy por hoy esta cuestión se está transformando complicada. Físico también tiene que ser porque hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo de ir, de juntarse. Y querido hermano, no tiene que ser todo en el mismo lugar. A veces nos podemos juntar a jugar a la pelota y ahí puedo ver yo cómo mi discípulo se comporta. Y ahí lo puedo discipular también. ¿Te fijaste cómo le pegaste al hermano? Mal que lo hayas quebrado. No se hace eso. Ese garabato, hermano. El discipulado se ve en todo lugar. Y es bueno cuando yo estoy discipulando a un hombre, vamos a jugar a la pelota y verlo, cómo juega. No si juega bien o mal, sino si el garabato, si se le sale el hombre viejo en medio de la pichanga. Y ahí uno dice, hermano, mira, ¿te fijaste cómo reaccionaste? Mal aquí, mal acá, pero bien ahí. Me gustó cuando te pegaron, que tú no te paraste a responder, sino que lo hiciste bien y perdonaste. Hermano, en todas las cosas el discipulado es práctico. En todo se hace real. Entonces, es un compromiso espiritual, emocional, físico y hasta cierto punto material. ¿Sabes por qué? Porque a veces lo material también lo tenemos que sacrificar. Nosotros ahora, por la gracia de Dios, estamos comenzando una iglesia en Isla de Maipo. El Señor ha sido bueno en darnos 2 iglesias hijas, ¿cierto? La iglesia de Maipú, la iglesia de Quilicura, Recoleta comenzó y los grupitos se fueron a diferentes lugares y se formaron 2 iglesias. Y ahora estamos yendo a Isla de Maipo, que también queremos formar una iglesia, a la gracia de Dios, de Isla de Maipo. Y está funcionando, hay 10 personas que ya se han ganado, 10 personas que están yendo, más nosotros que somos como 10, así que hacemos un grupo simpático de 20 personas que estamos estudiando Biblia y haciendo cultos allá en Isla de Maipo. Si usted tiene contactos por allá, por favor démenlos, que nosotros los vamos a ir a buscar y los vamos a contactar. Pero eso es sacrificio de tiempo, de esfuerzo y también material, porque a veces hay que gastar de tu bolsillo para, no sé, sacar a tu discípulo, oye, vamos a comer algo al doggy por último y tomemos una bebida. Para que el discípulo vea que uno está interesado no en que solos vayan al templo, sino fuera del templo también y podemos juntarnos en cualquier lugar y comamos algo. Y en el compartir uno conoce mucho más a la gente. Conoce, por ejemplo, ¿qué puedo conocer yo cuando invito a alguien a comer? Lo que sea y a donde sea. Puedo saber si está orando. A lo mejor típico, ¿cierto? Nos ponemos frente a frente ahí, ya dejamos todas las papas fritas y todo y esperamos que alguien ore. A lo mejor él no, va a llegar y empezar a comer y dice, oye, ¿sabes qué? Una cosa buena que uno debe hacer siempre que come es dar gracias a Dios. Y le enseñaste algo para que crezca. ¿Me están captando, no? ¿Cómo es la cosa? El discipulado es una cosa súper dinámica, todo se usa. Pero ¿por qué la gente hoy día, por qué en las iglesias no se hace? Porque es un trabajo arduo. Porque hay que estar ahí. Hay que estar ahí, querido hermano. No se puede uno desligar de eso. Es un compromiso espiritual, emocional, físico y hasta cierto punto material.
Por eso la gente hoy día lo ha perdido con facilidad, porque es una cosa que para muchos lo consideran pesado. Otro, porque es un trabajo lento. No se logran cambios de una semana para otra. Es una cuestión de tiempo. Ya le dije, Jesucristo entre 3 a 4 años con sus discípulos. Y pasó varios fracasos con ellos. Y fue lento que ellos aprendieran, pero los llevó por 3 a 4 años. Viviendo con ellos, comiendo con ellos, hablando con ellos, llevándolos al campo misionero, durmiendo con ellos, levantándose temprano, y ahí estaba con ellos, tomando desayuno, almorzando, cenando, durmiendo, compartiendo vida en los botes. O sea, 3 a 4 años así. ¿Quién hoy día gasta ese tiempo en tu vida? Nadie. El mismo Señor Jesucristo, el único. Sigue gastando tiempo en mí y en ti para formarte. Pero hoy día, humanamente hablando, ¿quién gasta tiempos así? Nadie. Por eso, si vas a ser líderes, o si vas a ser un líder, alguien que va a discipular, tienes que estar dispuesto a gastar tiempo. Hoy día, entre comillas, algunos dicen, no, hoy día ya nadie tiene tiempo, pero tenemos tecnología. ¿O no? ¿Tienes tecnología? Entonces lo que yo no puedo oír, pero lo puedo llamar, o le puedo escribir, ¿cierto? Puedo poner la aplicación del Skype y nos comunicamos y nos vemos. Le puedo estar escribiendo un WhatsApp, ¿cómo estás, viejito? ¿Cómo te ha ido? A veces hay algunos que yo tengo que no nos podemos ver toda la semana, pero oye, ¿cómo estás? Pastor, hoy día no me puedo juntar con usted en el discipulado, tuve un problema. Ya, no te preocupes, pero cuéntame por este mismo medio, ¿cómo te está yendo con la lectura? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué lucha tuviste? Cuéntame un ratito. Y ahí me escriben un poco de su vida. Y ahí depende de lo que me digan, qué bien, qué mal, ánimo, cambia esto. O sea, sí es verdad que no tenemos el tiempo, pero tenemos la tecnología. Aprovéchala, úsala para eso. No para poner caritas, nomás y jajajaja y esas cosas que es la típica para pero cuando tú estás discipulando y eres un líder, tú quieres usar estas cosas para que te ayuden. Entonces, no tengo todo el tiempo, pero tengo harta tecnología. Usa la tecnología para la gloria de Dios, para animar y desarrollar a tu discípulo. No te esparzas con todo el mundo. Dedícate a personas específicas y desarróllalas. Porque es un trabajo lento, no es instantáneo. No como toda obra de arte, es como toda obra de arte, perdón. Es un trabajo detallado, es dar forma a una nueva vida. Por lo tanto, se requiere precisión y eso involucra mucha paciencia y oración. Si tú quieres hacer una obra de arte o algo que realmente sea distintivo de todo lo demás, tienes que gastar tiempo, tienes que ser paciente, tienes que ser delicado. Para lograr hacer algo de excelencia, tú tienes que hacerlo bien. Y eso incluye paciencia, tiempo, mirarlo de nuevo, volver a darle una repasada. Por lo tanto, eso es el discipulado. No te preocupes que el trabajo mayor lo hace el Espíritu Santo, entre paréntesis, porque algunos dicen, eso es mucho para mí. Pero no se preocupe que el trabajo mayor de esta formación lo hace el Espíritu Santo. Tú ocúpate en lo que a ti te corresponde. ¿Qué me corresponde a mí? Ser un buen líder, es decir, una buena influencia. Eso es lo que usará el Espíritu de Dios de ti para llevar a otros a ser hacedores de discípulos. Este es el asunto, queridos jóvenes. Para terminar yo mi exposición de todo, el sentido final de todo esto es que tú tienes que ser un líder. Y tienes que recuperar la práctica más famosa, según el Señor Jesucristo, de ser un líder. Reproducir a otro. Discipular, discipular, discipular. Ahora que entienden más o menos qué es el discipulado, seguramente tú te vas a preguntar, pero si yo tampoco he sido discipulado, ¿cómo lo voy a discipular al otro si ni yo he sido discipulado? Entonces, ¿cuál es tu tarea? Necesito que alguien me discipule a mí. Quiero vivir el proceso con alguien. Obviamente ese alguien tiene que ser alguien más espiritual, más maduro que yo. Entonces me pongo en las manos de alguien, yo quiero vivir el discipulado. Quiero vivir esa transmisión de vida. Me faltan cosas, yo quiero vivir eso. Y cuando ya lo vivas en un periodo de tiempo y ya puedas lograr esto, puedes comenzar tú a hacer lo mismo con otro. Así que el discipulado sí o sí es lo que tú tienes que salir. De aquí te tienes que ir con esa visión, discipulado, discipulado, discipulado. ¿Lo voy a comenzar yo con alguien porque ya sé lo que es? ¿O voy a comenzar a discipularme para entenderlo bien cómo es? Con el fin de hacerlo después yo con otras personas y así ser
un líder de influencia para los demás. Este es el liderazgo que más beneficios espirituales trae a ti mismo. ¿Por qué? Se lo explico en varias formas. Te permite saber qué dones en realidad tienes. El servir siempre da claridad en lo que el Espíritu Santo puso en mi vida. Por ejemplo, si yo tengo un discípulo y lo veo triste y a mí se me conmueven las entrañas por esa tristeza, me estoy dando cuenta que tengo el don de misericordia. Si yo tengo un discípulo y me dan ganas de ayudarlo, lo veo y digo, oye, le faltan zapatos a este muchacho, voy a ver cómo me consigo yo mismo, le compro zapatos, me estoy dando cuenta que tengo el don de dar. Si yo lo veo bajoneado y no puedo verlo así, sino que siento la necesidad de que se anime, de que termine diferente, quizás tengo el don de la exhortación. Cuando le estoy enseñando me encanta exponerle la Biblia y me parece que él lo entiende bien, quizás tengo el don de la enseñanza. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Puede ser que tú, solo por discipular a una persona, te des cuenta cuál es el don espiritual que tú tienes. Quizás lo que siempre andan buscando a la gente, yo quiero saber cuál es mi don. Cuando tú te pones a discipular, puedes descubrirlo con bastante facilidad. Supongamos que siempre lo quieres atender, siempre lo quieres dar cosas o quieres hacerle sencilla la tarea, a lo mejor tiene el don de servicio. No lo sé, pero tú puedes descubrir con un discípulo, puedes descubrir cuáles son tus dones espirituales. Por lo tanto, es un beneficio para nosotros, crecemos, nos damos cuenta para qué Dios me quiere a mí. Sé que tengo que discipular siempre, pero en ese proceso me doy cuenta qué es lo que Dios me ha dado a mí también. Por lo tanto, te permite saber qué dones en realidad tienes. Segunda cosa, te permite crecer en el amor de Dios, porque cuando uno discipula tiene que entregar mucho de uno para el beneficio del otro. Me quita el egoísmo, me ayuda a decir y a mostrar el amor de Dios que Dios ha puesto en mí para otras personas. Te permite ser y sentirte realizado al ver la obra de Dios en otros. No sé si te pasa, pero a veces uno se frustra diciendo, ¿y dónde? No veo a Dios obrar en la iglesia. No veo a Dios que trabaja en mi vida o en la vida de los demás, pero cuando uno está discipulando, uno empieza a ver a Dios trabajando en el corazón y en la vida de las personas. Y eso es muy bueno, uno se siente realizado porque está viendo la obra de Dios. Veo que esta persona que le hablé, que oramos juntos, la veo crecer y eso te sientes realizado, esto está bien hecho. Y uno se siente feliz de estar haciendo algo correcto. Te permite cumplir bíblicamente con la gran comisión. Estás realmente haciendo lo más importante, discípulos. Mire, hoy día se pierde mucho en este asunto de cantidades. A veces nosotros queremos números y cantidades de personas, pero qué lindo es cuando tú tomas a uno. Y ese uno que empieza a crecer, después trae a otro. Y lo trae con gozo, con amor a la iglesia y te das cuenta que esa semilla ya se está multiplicando. Y eso es la gran comisión, es hacer discípulos. La gran comisión no son estrategias, la gran comisión es formar a una persona que a la vez va a querer formar a otro y va a tratar de traer a otro a los pies de Cristo. Así que no es que no estoy en contra de los números, ¿entiendes? Pero voy en contra de que todo gire en torno a cantidades y números, porque nos perdemos de discipular a la gente. ¿Qué sacamos tener 1000 personas que no sepan para dónde van? En cambio, si tienes 10 que saben para dónde van, esos 10 te van a reproducir, no 1000, pueden hacer 10.000, pero bien enseñados, que le van a dar a la iglesia un peso en la santidad y en la forma de vivir, que no te la van a dar esos 1000 que los conseguiste porque invitaste a una cosa entretenida nomás. El discipulado es fundamental. ¿Por qué tantas personas en las iglesias hoy día tienen conflictos con solucionar sus problemas? Porque no han sido discipulados. Y entran a crisis en cosas que la Biblia enseña claramente, porque no han sido discipulados. No saben buscar consejos en la Biblia, porque no han sido discipulados. Te permite ver la obra misionera como algo alcanzable. ¿Cuál? Ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las etnias, eso es alcanzable. Lo podemos hacer. Es cuestión de ir y comenzar con uno y ese uno con otro y ese otro con otro. Después ya somos 4 con 8 y esos 8 con los 16 y los 16 con los 32 y así. En un proceso de 5, 6, 8 años, puedes tener una cantidad de gente discipulada y discipulando. Se forman iglesias maduras y fuertes con un buen entendimiento del discipulado. ¿Cuánta gente tiene tu iglesia? No me diga.
¿Y hace cuántos años que son los mismos? No me diga, ¿ok? No me mire tampoco porque le estoy leyendo los pensamientos, no. Pero ¿cuánta gente tiene tu iglesia? ¿Y hace cuántos años que son los mismos? Toda iglesia, bíblicamente hablando, te podría decir esto, que entiende el discipulado todos los años debería tener gente distinta. Y más gente. Ya sea que estén congregándose en esa iglesia o en otra sede que ya están formando. Pero toda iglesia fue hecha para crecer. Ninguna iglesia fue hecha para decrecer, sino para crecer. ¿Qué es el reino de Dios? Es como una semilla de mostaza, la más pequeña, ¿cierto?, que se planta y llega a ser un gran árbol. El evangelismo, querido hermano, tiene que ver, el hacer discípulos es eso. Son semillas que van a ir creciendo, creciendo hasta llenarlo todo. El reino de los cielos es como un pedazo de levadura que se metió en una masa y en poco tiempo todo fue leudado. ¿Cuál es la idea? Contaminamos. Somos una plaga. Fíjese, la iglesia es más considerada una plaga que un grupo en extinción. Pero a veces parecemos un grupo que se está extinguiendo. Oh, se nos murió un hermano, chuta. Hay uno menos. Éramos 30, somos 29 ahora. Hermanos, cuídense para que no desaparezca la iglesia. Como que somos un grupo en extinción, en peligro de extinción. Y la Biblia lo plantea como una plaga, que donde está la iglesia, crece. Hermano, donde llega la iglesia tiene que empezar a molestar al poco tiempo porque empieza a abultarse con personas. ¿Está pasando eso en su iglesia? No me diga. Pero si no está pasando, tenemos que analizar la Escritura. Todo creyente debería estar en discipulado. Debería estar discipulando, discipulándose. Todos. Si usted no está discipulando, entonces está usted discipulando, si no debe estar discipulando a otro. Todos deberían estar en algo así. Y una iglesia que está en eso concentrado empieza a crecer. En su grupo de jóvenes. Todos deberían estar o discipulándose o discipulando a alguien. Si no, ¿qué están haciendo? Nada. ¿Y su vida en qué está? En nada. Está perdiendo su tiempo. O te estás discipulando o tienes que estar discipulando. Y tu grupo naturalmente o bíblicamente va a comenzar ¿a qué? A crecer. Porque la madurez da crecimiento numérico y espiritual. ¿Lo va entendiendo, cierto? Esto es lo que tienes que hacer. Entonces, si las iglesias nuestras están padeciendo de que no crecen, sino que se están achicando, tenemos que volver a la Escritura. Hay que seguir discipulando. Con más fuerza. Remar hacia el otro lado, hacia el lado bíblico. Y eso va a empezar a dar crecimiento. Porque una persona, fíjate, una persona que entra a la iglesia bien discipulada se multiplica. Empieza a traer a su familia, a sus amigos, empieza a llamar a otros, sus contactos, trae otros contactos. Uno. ¿Cuántos entran a tu iglesia por año? Que son nuevos. Y eso necesitas pensar. Ahora, quiero evitarles algo. Yo les dije aquí cuando comencé, no vamos a echarle la culpa al pastor, ¿cierto? No vamos a irnos a la iglesia, pastor, que usted la está embarrando. No, yo no te estoy dando esto para que vaya a acusar a nadie. Porque tú puedes ser el que traiga ese uno. ¿Cierto? Es decir, te estoy diciendo esto para que tú vayas a tu iglesia y si no está pasando lo que estamos diciendo acá, tú puedes comenzar. No necesitas pedirle permiso a nadie para salir a evangelizar. No necesitas pedir permiso a nadie para salir a discipular. Cristo te manda. Y yo puedo ir a hacerlo porque Cristo me mandó. Tengo una orden superior. El mismo Señor Jesucristo me está mandando. Vaya a su iglesia y si ve que eso está medio dormido, muerto, comience usted. Gane a su vecino, empieza a predicar, salga a repartir folletos y si alguien tiene ganas, agárralo. Conviértelo. El Señor los convierte, predícale. Y si se convierte de verdad y quiere crecer, agárralo. Trabaja con esa persona, invierte tiempo. Te aseguro que eso va a empezar a dar un fruto diferente en ti, en la persona y en la iglesia. Así se comienza, con uno. Si con uno, hermano, comienza todo. Pero la iglesia es más una plaga que un grupo en peligro de extinción. Si tu iglesia está en peligro de extinción, algo está pasando con la Escritura allí. Estamos olvidando el discipulado. Bueno, te permite tener una ocupación bíblica.
hacer algo que vale la pena según las Escrituras. Y eso es muy importante. Y te permite tener un hambre por hacer discípulos. Es decir, cuando uno está en esto, queridos hermanos, el Señor pone deseo de repetir la experiencia. Así cuando ya discipulé a uno y ese uno empezó a crecer, a multiplicarse y ya terminó el proceso con él, lo único que quiero es que venga otro. Y quiero después otro. Y empiezo a discipular a personas porque empiezo a ver los cambios en ellos. Conclusión. ¿Se supone que todos deben ser líderes? No. Obviamente no todos son llamados a ser líderes en el mismo nivel, o el liderazgo por definición no existiría. Pero todo cristiano, es llamado a ser un líder en algún nivel. No todos somos llamados a ser líderes de masas, pero todos fuimos llamados a ser líderes en algún nivel. Y yo les digo que todos somos llamados a ser líderes uno a uno, discipulando a personas. La gran comisión de Cristo es un mandamiento para hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El escritor a los Hebreos amonestaba a sus lectores por su inmadurez espiritual diciendo, debiendo ser ya maestros. Es claro entonces que todos los cristianos somos llamados a influir en los demás y a enseñarles la verdad de Cristo. Por lo tanto, sin importar cuál sea tu estatus, posición, talento u ocupación, tú has sido llamado a ser líder en algún nivel. ¿Lo crees? Eso es lo que la Biblia te enseña. Llegaste aquí ayer con ganas de escuchar algo seguramente, pero lo que te quiero comunicar es simplemente esto. Dios te ha llamado a ser un líder y tienes que serlo. Prepárate para eso, si es que no estás preparado. Seguramente ya estás listo. Entonces comienza a usar tu liderazgo, tu influencia en la vida de otro. Mire, a lo mejor hay alguien que es un niño, 8, 10 años. Tómalos, disipúlalos. Transmíteles vida. Entrénate con ellos, haz práctica con ellos. Involúcrate con otros. Trabaja en tu liderazgo. Porque si no lo haces, entonces estamos perdiendo lo que el Señor dice que es la riqueza de una iglesia, ser discípulos. Vamos a orar. Conferencia de Liderazgo, equipando líderes a la luz de las Escrituras. Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.